Bueno chicos, vamos a empezar con esta práctica 5. Vamos a resolver los ejercicios para que ustedes puedan comparar con las respuestas. Ahí me disculpan si la pizarra va como los aviones o va para el piso, porque la escritura, porque apenas estoy adaptando. Tenemos el primer ejercicio, dice que tenemos la función f de x igual a 2x menos 1 y la función g de x igual a 2x a x a la 2 más 8. Tenemos que hacer una composición de g o f. Recordemos que g es la función primera, la función dominante, y f es la función segunda. Tenemos entonces acá, vamos a hacer una composición de g o f de x. Recordemos que lo que tenemos que hacer es sustituir acá en este x a la 2 la función f, que sería 2x menos 1. Entonces tomamos 2x menos 1, lo vamos a encerrar entre paréntesis porque tenemos que elevarlo. 2x menos 1, que viene a sustituir a x, más 8. Esto que está aquí es una fórmula notable y hay que desarrollarla. Entonces vamos a desarrollarla acá. Dice que sería primer término al cuadrado menos 2 veces el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Ok, y aquí vamos siempre poniendo más 8. Aquí vamos a rellenar el primer término, 2x menos 2 veces el primer término por el segundo más el segundo al cuadrado. Esto es igual a 2x a la 2, 4x a la 2, menos 2 por 2 por 1, 4x, más 1 al cuadrado es 1, más 8. Igual, aquí bajamos 4x a la 2, bajamos el 4x, y estos dos los podemos unir, que sería 9. Y ahí tenemos la composición, entonces, el criterio de la composición G o F de X. Vamos ahora entonces con el número 2. Ok, el número 2 dice que es una composición. Dice que es F o G de X. Dice que el criterio F es 1 menos X sobre 3. Entonces en este X es donde tenemos que sustituir. ¿A quién vamos a sustituir? Al criterio de G, que sería menos X más 6. ¿Por qué lo encierro entre paréntesis? Porque aquí hay un menos, que es del criterio de F. Entonces ese menos me va a afectar lo que está dentro de este paréntesis, sobre 3. Como les decía que aquí hay un menos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con ese menos? Ese menos lo que hace es que, en este caso, cambian los signos de los términos que están dentro del paréntesis. Entonces tenemos aquí 1 menos X está negativa, entonces queda positiva. 6 está positivo, queda negativo, sobre 3. Acá este 3 lo vamos a dividir siendo denominador de X y siendo denominador de 6. Entonces esto sería 1 más X tercios menos 6 tercios. Acá esto entonces sería 1 más
x tercios menos 2. 6 entre 3 es 2. Ahora podemos unir a 1 con menos 2. Y 1 con menos 2, pongo aquí x tercios. 1 con menos 2 sería menos 1. Entonces tengo que f o g de x es igual a x tercios menos 1. Acá la respuesta es, yo les digo, es esta que está acá. Es la respuesta A. ¿Qué es lo que pasa acá? ¡Archie! ¿Qué es lo que pasa? Disculpen, pero es que tengo que regañar al perro. ¿Qué es lo que pasa acá? Esa respuesta que ellos tienen aquí en este momento, véanla aquí, es lo mismo que yo separe x con 3 y que separe menos 3 con 3. Esto es igual a x sobre 3 y 3 menos 3, 3 dividido entre 3 es 1. Ven que entonces esto que está aquí es lo mismo que tengo acá. Son las mismas respuestas, solo que acá las ponen, digamos que en una pequeña trampita, ¿verdad? Porque no la terminan de simplificar para dejarla como esta. Y en este otro, que no lo pusimos, en este otro, la respuesta, se me olvidó aquí colocarla, era la D. Esa sería la respuesta, ¿verdad? La D. Ok, en esta otra, en el número 3, tenemos que es un criterio G o F de X y dice que G, la función G es 3x menos 7. Entonces recordemos que en X es donde tenemos que sustituir. ¿A quién vamos a sustituir? A la función F, que sería 5x menos 4. Y esto me da menos 7. Acá recordemos que tenemos que multiplicar 3 por 5, 15x, y 3 por menos 4, menos 12, menos 7. Podemos unir menos 12 con menos 4, y esto me da 15x menos 19. Acá tenemos entonces que esta sería, no le llego, este sería el criterio de la función. Vamos ahora con el número 4. Dice que el número 4 es una función g o f de x. Y dice que g es x a la 2 menos 2x. Entonces en estas x tenemos que sustituir la función f. Y la función f dice que es 5x más 3 al cuadrado menos 2 por 5x más 3. Esto que está acá es una fórmula notable y tenemos que desarrollarla. Entonces vamos a desarrollarla. Dice que es primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces vamos a sustituir acá. Vamos a completar primer término, ¿quién es? 5x. Primer término, segundo término y segundo término al cuadrado. Menos este 2, de una vez lo multiplicamos. 2 por 5, 10x y 2 por menos 2 por 3, menos 6. Acá tenemos 25x a la 2 más 2 por 5, 10 por 3, 30x más 9 menos 10x menos 6. Y acá podemos unir términos semejantes. ¿Cuáles serían los términos semejantes? Entonces 9 menos 10, menos 10 no, porque menos 10, aquí me faltó ponerle la x al 10, ¿viste? Me lo comí. 10x. Entonces los que se pueden unir es el 9 con el menos 6. Y entonces seguimos acá. Tenemos 25x a la 2
más 30x, bueno, podemos unir 10x con menos 10, entonces esto sería 20. Entonces acá tenemos que esto sería 20x y 9 menos 6, 3. Entonces acá tenemos que sería la opción C. Esta sería la opción correcta. Ahora con el ejercicio vamos con el número 5. Vamos a usar otro color. El número 5 dice que es acá G o F. Dice que es G o F de X. Y dice que G es 4 menos 3 por X. Y en ese X sustituimos la función F, que es X menos 2. Entonces esto es 4 menos 3 por X, 3X. Y menos 3 por menos 2, 6. Esto sería igual, podemos unir este 4 con este 6. Entonces esto sería menos 2 menos 3x. Y tenemos en este caso que entonces es la opción D. Vamos ahora con el ejercicio 6. El 6 dice, vamos aquí a enumerarlos por cualquier cosa, que hay que hacer P o D de X. Y entonces tenemos que P es X a la 2 menos 4X menos 12. Y tenemos que sustituir a X a la 2, lo vamos a sustituir por la función D, que es 2 más raíz de X más X. Vamos a cambiar de lápiz para que sea más fácil. Ok. Entonces, X a la 2 sería entre paréntesis 2 más raíz de 16 más X, todo esto elevado a la 2, menos 4 por 2 raíz de 16 más X, más X, menos 12. Ahora entonces tenemos que empezar a resolver esto. Esto es una fórmula notable. Entonces, igual que en el anterior, tenemos que resolverla. Dice primer término al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado más, y aquí lo que tenemos que hacer es la multiplicación, pero acá vamos a terminar de completar. Primer término es 2 más el 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado más 4 por 2, 8. Aquí multiplicamos, ¿verdad? 4 por 2, 8. Y 4, aquí me faltó un más. Y 4 por menos 4 por raíz de 16. De 16 más X. Menos 12. Ok, tenemos entonces acá 2 al cuadrado es 4, más 2 por 2 es 4, por raíz de 16, por raíz de 16, más X. Más, cuando tenemos un radical de índice par, en este caso elevado a una potencia de igual índice, entonces en este caso es índice 2, potencia 2. Se cancelan la potencia con el radical. ¿Qué me queda? 16 más X, más 8 menos 4 por raíz de 16
más x menos 12. ¿Qué hacemos acá? Acá podemos eliminar términos semejantes. ¿Cuáles términos son semejantes? Tengo 4 raíz de 16 positivo menos 4 raíz de 16 se restan y se cancelan. Tengo por acá 4 con 16, 20. Aquí hay un problemita. Aquí había que poner menos. Ahí ustedes se van a dar cuenta después. Que acá era un menos porque era menos 4 por 2, menos 8. Ahí me disculpan. Entonces aquí a la hora de eliminar es 4 más 16 son 20, menos 8 es 12, menos 12, todo se cancela. Y ahí si no, ustedes usan la calculadora para resolver la operación, ¿verdad? Opa. ¿Okay? Entonces, ¿qué me queda aquí? Dice que P o D de X es igual, y el único término que me quedó al final fue X. Y ahí tenemos. Ahora la otra dice que vamos a resolver en esa misma 6, pero vamos a resolver D o P. D o P de X es igual. Entonces dice que D es 2 más raíz de 16 más X. Y esta X es la que vamos a sustituir por ¿quién entonces? Por 4X a la 2 menos 4X, perdón, por no es 4X a la 2, es X a la 2. X a la 2 menos 4X es X a la 2 menos 4X menos 12. Todo esto entre el radical. Ok, esto sería igual, vamos resolviendo. 2 más raíz, sacamos aquí, quitamos el paréntesis que no afecta en nada, y vamos uniendo términos semejantes que están dentro del radical. Puedo unir a quién? A 16 con menos 12. Entonces me va a quedar dentro del radical. X a la 2 sigue siendo X a la 2. Menos 4X sigue siendo menos 4X. Y 16 menos 12 sería 4. Esto que está aquí adentro, todo esto que está aquí es una fórmula notable. Ya está desarrollada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a hacerla de la forma simple. Recuerden que lo que hacíamos era sacar raíz cuadrada de los extremos. Y eso era lo que iba entre el paréntesis de la fórmula notable. Eso lo tenemos en el cuaderno del año pasado. Entonces aquí tenemos 2 más, sigo con el radical porque no se ha quitado. Raíz de X a la 2, ¿cuánto sería? X. Como está un menos, entonces es la fórmula notable de la resta. Y raíz de 4 es 2. Y ellos van elevados al cuadrado. Antes dijimos que cuando tengo un radical con una potencia de igual índice se cancela. Más X menos 2. Y acá este 2 lo puedo cancelar con menos 2. Entonces, ¿qué me da? Dice que DOP de X es igual a X. En este caso me da igual que también POD. Ok, ahora vamos con el ejercicio número 7. El número 7 dice que sea f, y tenemos que f, la función f tiene un dominio que es 1, 2, 3 y 4. Un ámbito que no conocemos. Luego tengo la función g, que dice que tiene un dominio de 4, 1, menos 4 y menos 11. Y tiene también un ámbito que no conocemos. Dice que el criterio de g,
bueno, tenemos el criterio de f y el criterio de g. Dice que encuentre el dominio, el ámbito y el criterio de la función g o f. Entonces tenemos que hacer una composición de g con f, g o f. Primero vamos a encontrar el criterio. Bueno, no vamos a encontrar primero el criterio, mejor vamos aquí a dar la explicación. Ok. Dice que cuando yo tengo una composición de funciones, si yo tengo la composición g o f, dice que la composición g o f de función, en este caso, de x, va a tener el dominio de esta composición, va a ser el mismo dominio de f, este dominio que está aquí, va a ser el dominio de f, y el ámbito de esta función va a ser el ámbito de g, que sería este. Entonces sería el ámbito de g. Eso es lo que dice el concepto de la composición de funciones. Entonces, si yo quiero saber cuál es este dominio, ya tenemos el dominio. ¿Cuál sería el dominio en este caso? Pues ya lo tenemos acá porque ya está listo. Entonces, el dominio de esta función g o f sería 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Ese sería el dominio. Ahora, ¿cuál sería el ámbito? ¿Ok? No lo conocemos. Pero para eso tenemos que el dominio. Recordemos que si tenemos estas x, entonces podemos encontrar las y. O también si tenemos estas x en la función g, podemos encontrar las y que son de la que sería el ámbito, y sería el mismo ámbito que tengo acá. Ok, entonces como les decía acá, si nosotros tenemos el criterio de g o f y tenemos el dominio, encontramos el ámbito sustituyendo estas x, ¿verdad? Que están acá. O también ustedes en el criterio de g, que tenemos las x, sustituimos en g, en la función g, y encontramos el ámbito. Y este mismo ámbito es este mismo ámbito que es este mismo, ¿verdad? Como ustedes quieran hacerlo, lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas. Yo lo voy a hacer ahorita acá, encontrando el criterio de la función g. Entonces, el criterio de la función g o f, de la composición, de la función g o f, es igual entonces a 3 menos x. Y x, ¿quién sería? Voy a sustituir por la función f, que sería 5 menos x a la 2. Entonces esto es igual a 3 menos 5 más x. Recordemos que este menos que está acá, ya vimos que cambia los signos de lo que está dentro del paréntesis. 3 menos 5 menos 2 más x a la 2. Y ahí tenemos entonces el criterio de la composición g o f, ¿verdad? Como ya tengo este criterio, entonces si ustedes vamos a sustituir el dominio. Vamos a sustituir f de 1. Entonces esto sería menos 2 más 1 al cuadrado. F de 1 es igual a menos 1. Ahora sustituyo ¿quién? A f de 2. Menos 2 más 2 al cuadrado. Ajá. Y f de 2 entonces es 2. Ahora sustituyo f de 3, y al sustituir f de 3 les da 7, y al sustituir f de 4 les da 14. Entonces ya tenemos el ámbito. Nos venimos aquí. ¿Cuál sería entonces el ámbito? Menos 1, 2, 7 y 14. Y ahí tenemos entonces acá el criterio de la composición, que sería este, el dominio, que era el mismo dominio de f, y el ámbito, que lo encontramos sustituyendo las x del dominio. Aquí está. O también este ámbito lo podían haber encontrado sustituyendo estas x de la función g. Cualquiera de las dos formas está correcta, como les digo.
Ahora vamos con el número 8. En el número 8 me piden G o F de menos 2. O sea, me están dando la preimagen X y me están pidiendo la imagen de ese menos 2. Ok, pero ese menos 2, la imagen en la composición, necesito el criterio de la composición y no lo tengo, entonces tengo que empezar por ahí. Tengo que empezar por sustituir el criterio. Por encontrar el criterio para poder sustituir la X. Entonces tengo acá la composición G o F, tenemos que hacerla. De X es igual, G es X a la 2 y X va a ser entonces X más 1/3. Todo esto a la 2, que sustituye a X menos 1. Esto es igual, eso es una fórmula notable. Vamos a separarla. Primer término X a la 3 al cuadrado, más 2 veces el primer término que es X a la 3 por el segundo. Lo que hice fue separar el 3, ¿verdad? Como denominador, más el segundo al cuadrado menos 1. Entonces dice que esto sería X a la 2 y 3 a la 2 es 9, más 2 por X, 2X por 1, 2X y 3 por 3, 9, más 1 noveno, menos 1. Entonces esto es igual a X a la 2 novenos, más 2X novenos, y 1 noveno menos 1 sería 1 menos 9 menos 8 novenos. Ok, ya entonces ahora ahí ya tenemos, en este caso, ya tenemos el criterio, que está aquí es el criterio. Ok, ahora vamos a sustituir. ¿A quién vamos a sustituir? Vamos a sustituir a G a 2, que es la X. Entonces tenemos acá G o F de 2, perdón, de 2 en este caso, de menos 2 es. Entonces esto sería menos 2 a la 2 sobre 9, más 2 por menos 2 sobre 9 menos 8 novenos. Y resolvemos eso. Sería ahí en este caso 2 a la 2 es 4, menos 4 menos 8, eso da menos 8 novenos. Dice que aquí da entonces menos 8 novenos. Ustedes utilizan la calculadora y lo sacan y aquí está. Esta sería la opción correcta, menos 8 novenos. Ok, ahora vamos con el ejercicio número 9. Dice que es el criterio G o F porque son las opciones. Cada opción me dice que es G o F, entonces este es el que voy a buscar. Dice que X a la 2 menos 2X, entonces ya sabemos que tenemos que sustituir X a la 2 por 5X más 3 al cuadrado, menos 2 por 5X más 3. Yo creo que esta por ahí ya está hecha, usted sabe, pero bueno, no importa, terminemos. Eso es una fórmula notable. Primer término al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, menos este 2 multiplica. Ok, aquí hay un 2 que no va. 2 por 5, 10X y 2 por 3, 6. Este 2 que está acá, lo puse más. Ok, entonces tenemos 25X a la 2 más 2 por 5, 10 por 3, 30X más 9 menos 10X menos 6. Acá me queda 25X a la 2, 30 con menos 10, 20X y 9 con menos 6, 3. Acá tenemos que sería esta la opción correcta.
Luego me están preguntando el valor de menos 7, pero ¿en cuál función? En la función f o g. Quiere decir que tenemos que hacer la función f o g y después encontrar el valor de menos 7, como el ejercicio número 8. Ok, entonces vamos a encontrar f o g de x. En este caso sería 5 por x, que va a ser x menos 2, x a la 2, perdón, menos 2x más 3. Esto lo multiplicamos acá. 5 por x a la 2, 5x a la 2 y 5 por 2, 10x más 3. Ahora vamos a hacer, entonces, vamos a encontrar la imagen de ¿quién? De menos 7. Vamos a hacerlo acá. Vamos a poner este color. Entonces vamos a poner aquí 5 por menos 7 a la 2 menos 10 por menos 7 más 3. Entonces acá tenemos 5, bueno, eso lo pueden hacer de una vez en la calculadora directo, ¿verdad? 5 por 7 menos 7 a la 2, que es 49, más 70, más 3. Dice que eso es, entonces, 318. Sería entonces la imagen de menos 7. 5, vamos a ver. Entonces con esto terminaríamos lo que es la práctica número 5. Nos queda ahora explicar los contenidos de la función lineal. Eso va a venir en otro video.